Hola amigos y amigas, bienvenidos a la tercera temporada de Me Intriga. Yo soy Carlos de Rocal y hoy abrimos esta nueva etapa con un caso que exige silencio, respeto y toda nuestra atención. Porque hay promesas que nos impulsan a la cima del mundo y otras que nos pueden llevar a nuestra propia tumba. Imaginad a una mujer sola, a casi 7000 metros de altura. No lucha solo contra el viento helado y la falta de oxígeno. Lucha por un sueño que antes ya se cobró la vida de su marido. Hablo de Natalia Nagovistina. En 2023, su marido murió en otra montaña. Y este año, en 2025, ella se enfrentó a la última cumbre que les faltaba para completar su meta en común, el desafío del Leopardo de las Nieves. Y allí ha quedado atrapada, abandonada, en el letal pico de la Victoria. Los gobiernos ya han dictado la misma sentencia, que la montaña no será rescatada. Este caso es un caso que sigue en desarrollo y nos obliga a preguntarnos qué sucedió realmente durante su ascenso a aquella montaña. ¿Fue un acto de honor y amor hacia su marido o una imprudencia marcada por el dolor? ¿Por qué se le niega la ayuda que su hijo suplica desesperadamente al mundo? ¿Estaba Natalia persiguiendo un sueño? ¿O era un destino fatal que ya estaba escrito? Antes de adentrarnos en este caso tan delicado, permitidme deciros que espero que hayáis pasado un buen verano. Volvemos con la máxima energía y con ganas y con grandes novedades para apoyarnos mutuamente. Para todos aquellos que queráis ser parte activa del canal, vamos a lanzar contenido adicional y exclusivo en iVoox y demás plataformas. Habrán entrevistas, otras historias, sorteos y, muy importante, queremos escucharos. Hemos abierto una nueva línea de WhatsApp que os dejaré por aquí abajo y a través de ella podéis contarnos vuestras propias historias, con vuestro nombre o de forma anónima. Y como siempre, os pido vuestro apoyo. Suscribiros y darle me gusta para que esta comunidad que busca respuestas siga creciendo. Ahora sí, con el máximo respeto, regresamos a esa cumbre solitaria del Tian Shan para reconstruir las últimas horas de la expedición que marcó la vida y quizás la muerte de Natalia Nagovistina. Imaginad por un momento que el aire que respiráis es tan fino, tan vacío, que cada bocanada es una batalla. Imaginad que ese frío no es solo una temperatura, sino una criatura viva que se clava en los huesos y congela vuestra voluntad. Ahora imaginad que estáis solos, atrapados a más de 7000 metros de altura, en un pequeño refugio de tela, que es lo único que os separa de la muerte blanca y silenciosa. No es una pesadilla, es el escenario real donde terminará nuestra historia de hoy. Pero para entender el final, amigos de Me Intriga, debemos volver al principio, al origen de una promesa forjada durante la tragedia. Hay un título en el mundo del alpinismo que suena a leyenda, a una era de gigantes de hierro y hielo. Se llama el Leopardo de las Nieves y no es solo un trofeo que se compra, es un honor que se sangra. Para conseguirlo, un escalador debe conquistar las 5 cumbres más altas de la antigua Unión Soviética, todas por encima de los 7000 metros. Montañas con nombres que imponen respeto y miedo. Pico Lenin, Khan Tengri, Korzeneskaya, Pico Ismail Samani y la más temida de todas, la bestia final, el Pico Poveda, el pico de la Victoria. Nuestra protagonista, Natalia Nagovistina, una mujer rusa de 48 años, no era una simple aficionada. El alpinismo era su vida, su pasión, y el Leopardo de las Nieves era su obsesión. Una obsesión compartida con el amor de su vida, su esposo, Sergei. Juntos soñaban con poder alcanzar ese Olimpo de los montañistas, pero las montañas a veces exigen un peaje terrible por llegar a tocar el cielo.
Y aquí es en este punto donde nuestra historia se quiebra por primera vez. Nos situamos en el año 2021. La pareja se encuentra en las laderas de otra de esas 5 bestias, el Khan Tengri, una pirámide de mármol y hielo casi perfecta. Están cerca de la cumbre, a casi 7000 metros, cuando la tragedia golpea sin previo aviso. Sergei, de 45 años, se desploma. No es una caída, es algo interno, silencioso y letal. Un infarto cerebral. Sergei queda inmóvil y su vida se va apagando en el aire más fino del planeta. Otros montañistas que están con ellos evalúan la situación con la fría lógica de la supervivencia. No se puede hacer nada por él. Intentar un descenso con un hombre inmóvil a esa altura no es un rescate, es un suicidio colectivo. Se acercan a Natalia con la dureza que exigía ese momento, y uno de los alpinistas le dice: Natalia, debes bajar, tienes que salvarte. Por él ya no puedes hacer nada. Pero Natalia se niega. El amor a veces desafía la propia lógica de la vida. Mientras los demás se ven forzados a iniciar el descenso para no morir congelados, ella toma una decisión que la definirá para siempre. Desoyó las súplicas y se quedó allí, en la zona de la muerte, acunando a su marido, hablándole mientras su calor se desvanecía, hasta que el silencio, aquel silencio helado, confirmó que se había ido, y se quedó a su lado hasta el final. Un año después, Natalia regresó a esa misma montaña, pero ya no iba a conquistar la cumbre, iba a cumplir una promesa. Ascendió hasta los 6800 metros, al lugar donde la vida de Sergei se detuvo, y allí, luchando contra el viento y las lágrimas, colocó una placa conmemorativa en su memoria, y a su lado dejó una botella de kvass, una bebida tradicional eslava, cumpliendo el último deseo de su esposo. Aquel día, en la soledad de la montaña, Natalia no solo honró a su marido, se juró a sí misma terminar lo que habían empezado juntos. Conquistaría el leopardo de las nieves por los dos. Y así es cuando llegamos a agosto de 2025. Cuando las 4 cumbres ya habían caído bajo sus pies, solo quedaba una, la más difícil, la más cruel, el Pico Poveda. Una montaña con una reputación siniestra. Los alpinistas locales la llaman el Pico de la Victoria, la llaman la montaña devoradora de hombres. Su arista es una cuchilla de casi 4 kilómetros de largo, expuesta a vientos huracanados que aparecen de la nada. Desde 1955 no existe ni un solo registro de una evacuación exitosa desde su cumbre. Una vez que el Poveda te atrapa, no te suelta. Natalia lo sabía, pero la promesa que le hizo a Sergei era más fuerte que el miedo. Sin embargo, este último capítulo de su sueño no comenzó bajo una buena estrella. La montaña quizás ya estaba advirtiendo. Solo 3 meses antes, en mayo, durante un ascenso de preparación en un pico menor, Natalia sufrió un grave accidente. Un desprendimiento de rocas le provocó una doble fractura en la pierna. Tuvo que ser rescatada en helicóptero y evacuada de urgencia. Su recuperación para un desafío como el Poveda parecía imposible en tan poco tiempo. De hecho, 3 guías de montaña experimentados, al evaluar su estado, se negaron en rotundo a acompañarla y le prohibieron ir. Consideraron que su nivel de preparación, sumado a la reciente y gravísima lesión, convertía la expedición en una misión suicida. Pero Natalia, impulsada por un fantasma y una promesa, no escuchó. Encontró a otro compañero, un guía llamado Roman Mokriski, cuya certificación, según se diría después, nadie pudo verificar. Ignorando las advertencias, con una pierna que apenas había sanado y un equipo puesto en duda por los expertos, Natalia se plantó a los pies de la montaña más peligrosa de Asia Central. Estaba a punto de enfrentarse a su destino, y la montaña le estaba esperando.
A principios de agosto de 2025 de este año, el pequeño equipo de Natalia Nagovicina y Roman Mokriski comenzaron el asalto al Pico Poveda. Para un extraño, la imagen sería épica. Dos figuras diminutas contra la inmensidad blanca de las montañas más salvajes de Asia. Pero para un ojo experto, algo no encajaba. Por una macabra coincidencia del destino, en esa misma montaña y en esos mismos días, se encontraba otro alpinista, un hombre que ya había conquistado las 5 cumbres, un leopardo de las nieves consumado, y que además era rescatista. Su nombre, Baer Batuev. Él estaba descendiendo cuando sus caminos se cruzaron, y poco después recordaría ese momento con una claridad escalofriante. Él y su equipo, frescos y moviéndose a buen ritmo, vieron al equipo de Natalia en la distancia, subiendo, y uno de su equipo comentó: «Mira a esos dos, ¿no piensas que van demasiado lentos?» Y Baer Batuev dijo: «Sí, demasiado. Algo parece que no va bien». Batuev lo describió así: «La vimos en la ladera de la montaña. No puedo decir nada sobre su condición física en ese momento, pero iba muy despacio. Tanto ella como su compañero, Roman Mokriski, caminaban muy despacio. Era el primer síntoma. La montaña ya les estaba pasando factura. El Poveda no es un pico que se sube, es un pico que se sobrevive. Su arista, esa cuchilla de casi 4 kilómetros, es un purgatorio a 7.400 metros. A su izquierda, Kirguistán. A su derecha, China. Debajo de ti, un abismo que no perdona. Y durante todo el trayecto, no hay descanso, no hay refugio. Estás al merced de la bestia. A pesar de aquella lentitud, a pesar del esfuerzo sobrehumano que debía estar costándole, Natalia, con su pierna recién soldada, el 12 de agosto del 2025, lo consiguen. Natalia Nagovicina pisa la cumbre del Pico de la Victoria. En ese instante se convierte, extraoficialmente, en un leopardo de las nieves. Podemos imaginarla allí arriba, el mundo a sus pies, el viento azotando su rostro, pero por un segundo, solo un segundo, el silencio, el recuerdo de Sergei, la promesa finalmente cumplida. Pero en el alpinismo hay una verdad tan antigua como las propias montañas. La cumbre es una trampa y es solo la mitad del camino, y la parte más peligrosa siempre, es el descenso. El cuerpo suele estar agotado y la mente eufórica y desenfocada. Las reservas de energía están bajo mínimos. Es entonces cuando la montaña ataca. Comienzan a bajar, la temperatura ha caído en picado, a 24 grados bajo cero. El sol, su único aliado, empieza a descender. La arista, que en la subida era un desafío, ahora es una trampa mortal. Cada paso debe ser perfecto. Y entonces ocurre. No sabemos cómo fue exactamente. Un resbalón en una placa de hielo, un calambre provocado por el agotamiento, un paso en falso, no importa, el resultado es el mismo. El grito de Natalia es un hilo de sonido que el viento devora al instante. Su cuerpo se desploma sobre la nieve. Roman se gira y el terror se puede ver reflejado en sus gafas de ventisca. El diagnóstico es inmediato y brutal. La pierna de Natalia, la misma pierna de la doble fractura, está rota y el hueso ha cedido. A más de 7.000 metros, con la noche cayendo y una tormenta gestándose en el horizonte, una pierna rota no es una lesión, es una sentencia de muerte. Roman le dice: «Natalia». Natalia contesta: «¿Puedes moverte?» Y Natalia, con un gemido de dolor, dice: «No, la pierna, no puedo, está rota». El pánico de Roman es un veneno helado sobre lo que significa. No puede bajarla, ni siquiera puede arrastrarla, y él mismo está al límite. El frío
empieza a devorar sus propios dedos. Las primeras agujas de la congelación. Quedarse allí es morir los dos. La montaña les había puesto una lección imposible sobre la mesa. Y toma la única decisión que puede tomar en esas circunstancias. Monta una pequeña tienda de campaña que llevan, un frágil punto de color en la inmensidad blanca. Mete a Natalia dentro, la envuelve en un saco de dormir, le deja las provisiones que le quedan y le dice: Natalia, escúchame, voy a bajar, voy a buscar ayuda, ¿me oyes? Voy a volver, resiste. Natalia, con apenas un susurro: date prisa, por favor. Roman estaba sufriendo los estragos de la congelación. Se da la vuelta y comienza un descenso desesperado, dejando atrás a Natalia, dejándola sola en la cima del mundo. Natalia yace en la oscuridad de su tienda. El dolor de su pierna es insoportable, pero hay un dolor aún mayor, el del silencio. El silencio de una cumbre que acaba de convertirse en su prisión y en su tumba potencial. La promesa a su marido la llevó hasta el techo del mundo, y ahora esa misma promesa la ha dejado atrapada en él. La noche cae sobre el pico Poveda, y Natalia está completamente sola, esperando un rescate que, en el fondo, sabe que es prácticamente imposible. La soledad de la cumbre es absoluta, pero el eco de una tragedia puede viajar muy rápido. La noche ha caído sobre el pico de la Victoria, pero los valles, la noticia del desastre, empieza a extenderse como una plaga. Mientras Natalia lucha por no rendirse al frío y al dolor en su prisión de tela, su compañero, Roman, libra su propia batalla contra la montaña. Su descenso es una carrera febril contra la hipotermia y la congelación. Finalmente, exhausto y al borde del colapso, consigue llegar a un campamento inferior y dar la voz de alarma. La noticia crepita a través de las radios. Primero es un rumor, luego una confirmación que cae como una sentencia en el campamento base. Tenemos a una alpinista atrapada en la arista. Repito, una alpinista atrapada, pierna rota, por encima de los 7000 metros. En el campamento base, la atmósfera cambia al instante. La camaradería se convierte en una tensión palpable. Los rostros se vuelven sombríos. Todos allí conocen el código no escrito de la montaña, pero también conocen al Poveda. El jefe del campamento base, un hombre que ha visto décadas de triunfos y tragedias, lo resume en una frase lapidaria. En el Poveda, desde 1955, no hay registros de una evacuación exitosa a esa altura. Las autoridades comienzan a moverse, pero la burocracia a nivel del mar es lenta. Se habla de helicópteros, de protocolos, de jurisdicciones. Se evalúan los riesgos, pero a 7000 metros el tiempo no se mide en horas, se mide en pulsaciones. Mientras los oficiales discuten, un hombre toma una decisión. No es una decisión lógica, no es una decisión prudente, es una decisión del corazón. Su nombre es Luca Sinigalia, un alpinista italiano de 49 años. Luca y Natalia no eran simples conocidos. Para entender lo que estaba a punto de hacer tenemos que viajar de nuevo en el tiempo, a la montaña de 2021. Luca estuvo allí cuando el marido de Natalia, Sergei, falleció. Fue testigo de su dolor y de su negativa a abandonar a su esposo. Y según cuentan, fue quien la acompañó en el crítico y traumático descenso, convirtiéndose en su ancla de cordura en los momentos más oscuros de su vida. Desde entonces los unía una amistad forjada en la tragedia. En la montaña, esos lazos son sagrados. La hermana de Luca, Patricia, lo describiría perfectamente. Mi hermano nunca habría dejado a nadie atrás, especialmente a Natalia. Así que mientras otros calculaban las posibilidades, Luca actuaba. No esperó una orden oficial. Se ofreció voluntario y lo hizo solo. Otro alpinista, el alemán Günther Siegmund, se unió a la causa. Su misión no era un rescate,
Sabían que bajar a Natalia en camilla era imposible para dos hombres. Su misión era algo mucho más primario, más humano: darle a Natalia una oportunidad de luchar. Comienzan el ascenso, es un viaje de vuelta al infierno. Cada paso que dan hacia arriba es un desafío a la lógica, un pulso contra la montaña que ya ha dictado su sentencia. Finalmente, tras un esfuerzo titánico, divisan la tienda, un pequeño punto de color casi sepultado por la nieve. Y Luca dijo: «Natalia, somos nosotros». «Luca y Gunther, ¿estás bien?». Esto lo dicen mientras tiraban de una cremallera que se abría con dificultad, seguida de un golpe de viento. Podemos imaginar la mirada de Natalia al ver entrar en su refugio los rostros amigos de sus compañeros. Después de horas de soledad absoluta, creyendo que su final estaba cerca, aquel gesto era un milagro. Le entregan un saco de dormir más caliente, comida, agua y un hornillo de gas para derretir la nieve. Pero le dan algo mucho más importante: le dan esperanza. Y entonces toman una decisión que va mucho más allá de cualquier código de montaña. Deciden pasar la noche con ella. Los tres estaban acurrucados en esa tienda a 7000 metros, en una de las cumbres más letales del planeta. Le dan calor con sus cuerpos, le acompañan, le hablan para mantener la esperanza, luchando contra el sueño mortal de la hipotermia. Este fue el último contacto humano que Natalia recibiría, un acto de amistad pura en la frontera misma de la vida y la muerte. Al amanecer, la cruda realidad vuelve a imponerse. No pueden quedarse más tiempo. Sus propios cuerpos ya estaban al límite. Quedarse los tres atrapados significaría una tragedia segura. Deben bajar para buscar más ayuda, para guiar a un posible equipo de rescate oficial que confían estará en camino. Y Luca le dice: «Natalia, tenemos que bajar, pero volveremos, te lo prometo. Organizaremos algo, solo tienes que resistir un poco más». Natalia, con una voz débil: «Gracias por todo. Tener mucho cuidado en la bajada». Luca y Gunther salen de la tienda y se enfrentan de nuevo a esa montaña mortal. Dejan a Natalia sola una vez más, pero esta vez es diferente. Le han dejado provisiones, calor y sobre todo una promesa. Ahora la pregunta ya no es solo si Natalia sobrevivirá. La pregunta es si sus salvadores lograrán escapar de las garras del Poveda, porque la montaña, furiosa de este acto de desafío, aún no ha dicho su última palabra, y el clima está a punto de empeorar drásticamente. La promesa de un amigo es un faro de esperanza en la tormenta, pero esta montaña no respeta promesas, solo exige sacrificios. El descenso ha comenzado, y con él la verdadera tragedia. Luca y Gunther comienzan a descender, pero el pico Poveda, la montaña devoradora de hombres, decide que ya ha sido desafiada lo suficiente. El cielo, antes despejado, se convierte en un infierno blanco en cuestión de minutos. La visibilidad se reduce a cero. El viento los golpeaba con la fuerza de un tren de mercancías. Están atrapados en el peor lugar posible del mundo. Y entonces la mala suerte, ese fantasma cruel que habita en las alturas, ataca. Luca pierde un guante. Un error minúsculo a nivel del mar. Una sentencia a muerte a 7000 metros. El frío brutal de la tormenta ataca a su mano desnuda al instante. La congelación es agónica y veloz. Pero el frío no era su peor enemigo. La altitud extrema, combinada con el esfuerzo sobrehumano, ha desatado al asesino silencioso de los alpinistas, el edema cerebral. Imaginad por un momento que vuestro cerebro, por la falta de oxígeno, comienza a inflarse dentro de vuestro cráneo. Este proceso altera por completo la percepción, el juicio y el comportamiento. Convierte a un alpinista experimentado en una persona irreconocible, a menudo agresiva y delirante. El rescatista Baer Batuev más tarde contaría la historia que Gunther relató por radio, una historia de puro terror. Luca, el amigo leal, comenzó a desvariar.
Dejó de ser el mismo. Vagaba por la cresta de la montaña, gritando incoherencias. Se volvió agresivo. Empezó a lanzar puñetazos al aire, a morder. Estaba atrapado en una pesadilla lúcida, su mente destruida por la montaña. Gunther, su compañero, se enfrentaba a la decisión más terrible de su vida. Quedarse allí con su amigo delirando significaba morir los dos. Dejarlo atrás era la única y más horrible oportunidad de sobrevivir para poder contar lo que pasó. Con el alma rota, Gunther se vio obligado a abandonar a Luca. Luca busca refugio en una pequeña cueva de hielo, donde sufre la agonía final. Esa noche, solo en medio de la tormenta, el corazón de Luca se detiene para siempre. Murió por la promesa que le hizo a su amiga. Su cuerpo, como un centinela trágico, permanece allí, en la montaña que se negó a dejarlo escapar. Mientras Luca muere en la arista, abajo la maquinaria oficial de rescate por fin se ha puesto en marcha, pero chocan una y otra vez contra el mismo muro, el poder de aquella montaña. El 16 de agosto, 4 días después del accidente de Natalia, un helicóptero M8 del Ministerio de Defensa de Kirguistán despega. A bordo un equipo de élite, 6 de los mejores rescatistas voluntarios de Rusia, incluyendo a Verbatov, Alexander Semenov, un hombre que ha ganado el título de Leopardo de las Nieves no una, sino 2 veces, y son la última y mejor esperanza. La aeronave asciende, una batalla contra la gravedad y el aire frío. Logran llegar hasta los 4.900 metros, aún muy lejos de Natalia, pero un primer paso crucial para establecer un campamento avanzado. El helicóptero intenta aterrizar en un glaciar, y Verbatov cuenta lo que pasó desde dentro. Los pilotos estaban tras una puerta cerrada. No podíamos ver nada. El helicóptero aterrizó y empezamos a prepararnos para bajar, pero de repente pareció que se atascaba en la nieve, y luego empezamos a caer. En aquella cabina del helicóptero alguien grita la frase que no quiero oír nadie jamás. ¡Estamos cayendo! ¡Preparaos para el impacto! El helicóptero se estrella contra la montaña. El capitán a bordo explicaría después que un fuerte viento lateral los desestabilizó fatalmente. El piloto queda gravemente herido, atrapado en la cabina. Batov y Semenov también sufren heridas. El rescate se ha convertido en otro desastre. La última esperanza acaba de estrellarse. En los días siguientes hay otros intentos, pero son casi gestos simbólicos. Un dron el 19 de agosto capta la imagen más cruel de todas. Un breve vídeo donde se ve a Natalia viva, moviendo las manos en su tienda. Una imagen que da una esperanza desgarradora a su hijo de 27 años, Mikhail, que desde Rusia había iniciado una campaña desesperada en redes sociales pidiendo ayuda. Pero es una esperanza falsa, un último intento por tierra. El 20 de agosto es repelido por el mal tiempo. Otro vuelo de dron el 27 de agosto. Ya no registra ningún movimiento en la tienda. Lo único que registra es el silencio. El último amigo que subió a verla había muerto. El helicóptero de rescate yace destrozado en un glaciar. Y la última imagen de vida se ha desvanecido. La montaña ha ganado en todos los frentes. Las autoridades de Kirguistán emiten el comunicado final. Se cancelan todas las operaciones de rescate. Natalia Nagovishina es declarada oficialmente desaparecida. Una declaración burocrática para una realidad mucho más terrible. La han abandonado. No por maldad, sino por impotencia. La han dejado sola para morir en la cumbre que tanto ansiaba conquistar. La tormenta ha pasado. El ruido de los helicópteros se ha desvanecido. La montaña ha ganado. Ahora solo queda el silencio y las preguntas que resonarán para siempre en el hielo. En las altas esferas del pico Poveda reina un silencio sepulcral, pero a miles de kilómetros de distancia, en Rusia, un joven de 27 años se niega a aceptarlo. Mikhail, el hijo de Natalia, inicia una guerra contra ese silencio, mientras las agencias gubernamentales redactan informes y cierran el caso. Mikhail convierte las redes sociales en su campo de batalla. Publica sin descanso, comparte las historias, las fotos de su madre una y otra vez.
También aquel breve vídeo de dron del 19 de agosto. Ese clip de apenas unos segundos en el que ella mueve las manos es su única arma contra la resignación del mundo. Mikhail está leyendo sus posts con una mezcla de súplica y rabia. Mi madre está viva. Ese vídeo lo demuestra. Está luchando. No pueden simplemente abandonarla. Pido ayuda internacional. Cualquiera que pueda hacer algo, por favor. No dejen que muera sola. El grito desesperado de un hijo se enfrenta a la lógica aplastante de los expertos. Alpinistas, rescatistas y hasta el propio gobierno le responden con la verdad más cruel. Nadie puede llegar hasta ella sin multiplicar las víctimas. Cada día que pasa, la probabilidad de supervivencia en ese infierno helado no es que disminuya, es que matemáticamente es inexistente. Y es aquí, en el eco de esta tragedia, donde surgen las preguntas incómodas, las que nadie se atrevió a hacer mientras había una pizca de esperanza. La voz de Alexander Ischenko, el alpinista que rescató a Natalia en su doble fractura, resuena ahora con fuerza en una profecía cumplida. Esta tragedia no empezó en el Poveda, empezó meses antes, cuando se rompió la pierna y ella decidió que esto no importaba. ¿Cómo terminó allí 2 meses después de una doble fractura? Actuó de forma irresponsable. Es imposible recuperarse en tan poco tiempo. Tuvo que engañar a su equipo, ocultándole su estado. No se puede ir a la montaña así. Y lo peor es que han muerto personas intentando salvarla. Su acusación es terrible, pero no es la única. Recordemos las palabras de la Federación Rusa de Montañismo. 3 guías experimentados le habían prohibido subir, y el líder de su expedición final, Roman Mokrinsky, es un hombre cuya certificación como guía nadie ha podido verificar. Y así la historia de Natalia se fractura, como su propia pierna. Amigos de Mi Intriga, llegamos al final de la narración. Y es este un momento de reflexión. ¿Quién fue realmente Natalia Nagovitchina? ¿Fue una heroína romántica impulsada por el amor que trascendía la muerte, dispuesta a todo por cumplir su promesa que le hizo su esposo Sergei? ¿La recordaremos como alguien que se negó a dejar morir solo a su marido en la otra montaña? ¿Fue su último ascenso un acto de devoción? ¿O fue una mujer consumida por su obsesión, cargada por el dolor y la ambición, que ignoró todas las advertencias y no solo hacia su propio final, sino que puso en peligro a todos los que la rodeaban? La verdad probablemente vive en un punto intermedio e incómodo entre esas dos versiones. Pero si la historia de Natalia es una sombra llena de preguntas, la de Luka es un faro de claridad. Él no subió por un título, no subió por una promesa a un fantasma, subió por una persona viva. Su historia no es una obsesión, es de lealtad. En un mundo que había declarado imposible ayudar, él demostró en un acto de humanidad que siempre es posible, aunque te cueste la vida. Él es el héroe trágico de esta historia, el hombre que le recordó al mundo el código más sagrado de la montaña. Nunca se abandona un compañero. Y finalmente está la propia montaña, el pico Poveda, el verdadero y único protagonista silencioso. No es un villano, no tiene voluntad ni malicia. Es simplemente un lugar de poder absoluto, un trozo del planeta donde las leyes de la naturaleza se manifiestan en su forma más pura y brutal. No juzga las promesas ni el amor, ni la imprudencia. Simplemente es un reino de hielo y silencio que exige un respeto absoluto. A quien lo desafía, la montaña lo devora. Los expertos creen que Natalia, agotada y con un dolor insoportable y sin energía para luchar contra el frío, simplemente se quedó dormida, en un sueño blanco del que nunca despertó. Hoy, mientras os hablo, la pequeña tienda de Natalia sigue allí, en algún lugar de esa montaña, un ataúd de nylon azotado por los vientos. No muy lejos está el cuerpo de Luka, que yace en una cueva de hielo, y en un glaciar inferior los restos de un helicóptero son el monumento a la última esperanza fallida. La primavera que viene quizás intenten recuperar sus cuerpos, o quizás la montaña decida no devolverlos nunca. La historia termina aquí,
con un hijo que nunca podrá enterrar a su madre, con la memoria de un amigo que lo dio todo por nada y con una promesa que se cumplió en la cumbre, pero que se pagó con el abandono eterno. Soy Carlos Berrocal y esto ha sido Me Intriga. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.